Hola, buen día. Mi nombre es Briana Nicole Hernández Cruz. Soy médico externo de pregrado de la licenciatura en Medicina en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, perteneciente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Durante la clase de hoy vamos a hablar acerca de un tema fundamental en la neurología, el cual es el enfoque clínico de la neuropatía periférica. Como futuros médicos es crucial dominar el diagnóstico de estos trastornos, ya que un diagnóstico y un tratamiento temprano puede no solamente prevenir un mayor agravamiento de la enfermedad, sino que en muchos casos puede revertir los déficits neurológicos que tiene el paciente, permitiéndole así recuperar su estado basal. Las neuropatías periféricas tenemos que son un grupo muy amplio de trastornos que, como dice su nombre, afectan al sistema nervioso periférico. El reto principal aquí va a ser que existen literalmente cientos de causas identificadas. Por lo tanto, pues nos exige un abordaje más detallado para determinar la causa subyacente. En cuanto a epidemiología, se estima que la polineuropatía simétrica crónica afecta a más del 8% de las personas mayores de 55 años. Por lo tanto, pues es probable que veamos alguno de estos casos en nuestra práctica clínica. Y bueno, comenzando ya con el abordaje de la enfermedad, tenemos que el primer y el paso más crucial va a ser la anamnesis o realizar una historia clínica muy detallada, ya que es aquí donde vamos a comenzar a reconocer ciertos patrones que nos van a guiar hacia el diagnóstico diferencial. Tenemos que al momento de hacer la anamnesis hay 4 características clave que debemos identificar. El primero va a ser el inicio, es decir, si es crónico o si es agudo. Posteriormente, la distribución, donde vamos a ver si es simétrica o si es asimétrica. Y a su vez, el tipo de fibras que están afectadas, si son fibras sensitivas, motoras o mixtas. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen una neuropatía de fibras pequeñas, los vamos a identificar ya que ellos van a presentar el dolor como síntoma principal. Y por último, el predominio funcional, es decir, si es sensitivo puro o sensitivo motor. Y a su vez nos permite identificar la etiología. Esta la vamos a buscar a través de antecedentes familiares, por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de pies planos, pies cabos, alguna disfunción en la marcha que puedan ser signos de una neuropatía hereditaria, por ejemplo, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Hacer una lista de todos los medicamentos que toma el paciente o que ha tomado también va a ser de suma importancia, ya que hay muchos fármacos, los cuales vamos a ver más adelante, que pueden causar una polineuropatía. A su vez, indagar acerca de su historia social y de su historia laboral va a ser crucial para identificar si tuvo exposición a toxinas o a metales pesados, como puede ser el zinc, el plomo o el arsénico, e incluso investigar causas infecciosas como el VIH, la enfermedad de Lyme o la lepra. Y por último, investigar acerca de síntomas concurrentes. Continuando con la etiología, esta se va a clasificar en 2 grandes grupos, hereditaria y adquirida. Las neuropatías hereditarias se deben a un desarrollo normal de la mielina o al daño axonal intrínseco. Ejemplos de estas va a ser la neuropatía sensitiva autonómica hereditaria, la amiloidosis hereditaria, entre otras más. Mientras que las neuropatías adquiridas, pues ya vamos a encontrar un grupo más amplio que va a incluir trastornos metabólicos, como puede ser la neuropatía diabética, fármacos y toxinas. Por ejemplo, entre los fármacos que la pueden causar está la piridoxina, la fenitoína, el metronidazol, amiodarona, entre otros más. También podemos encontrar causas inmunomediadas, donde aquí se pueden encontrar etiologías más tratables o causas infecciosas e incluso relacionadas con el cáncer. Una vez que ya estemos orientados acerca de la etiología de la neuropatía, debemos confirmar qué fibras son las que están afectadas. Por lo tanto, aquí es fundamental entender la diferencia funcional y diagnóstica entre los 2 tipos principales de fibras. Tenemos las fibras pequeñas y las fibras grandes o gruesas. Las fibras grandes van a tener como función la fuerza motora y van a ser sensitivas a alto rendimiento, es decir, se encargan de la propiocepción, la vibración o el tacto ligero. Y la herramienta principal de estudio de esta va a ser el estudio de conducción nerviosa y la electromiografía, mientras que las fibras pequeñas
se van a encargar de sensaciones de bajo rendimiento, es decir, del dolor y la temperatura. Y la herramienta de elección para evaluarlas va a ser la biopsia de piel, que nos va a permitir evaluar la densidad de las fibras nerviosas. A su vez tenemos otras herramientas diagnósticas, por ejemplo, para una neuropatía autonómica tenemos la prueba cuantitativa del reflejo axónico sudomotor, o para una neuropatía por amiloidosis podemos utilizar la biopsia por aspiración de lo que es la grasa abdominal con tinción de rojo Congo. También se puede realizar la biopsia de nervios, sin embargo, esta se limita para casos muy específicos, como por ejemplo si hay sospecha de una neuropatía vasculítica. Y tenemos otras pruebas como puede ser resonancia magnética o ecografía neuromuscular. Ahora, ¿cómo vamos a abordar este diagnóstico de una forma organizada? El primer paso es determinar el ritmo de progresión. Como ya vimos, se divide en crónica y aguda. Determinar este tiempo es vital, ya que nos permite elaborar un plan de manejo y por lo tanto un tratamiento adecuado para el paciente. Ejemplos de polineuropatías agudas podemos tener una neuropatía tóxica por vasculitis o por el síndrome de Guillain-Barré. Mientras que ejemplos de polineuropatías crónicas está la polineuropatía por diabetes, alcohólica o tóxica o por intoxicación de vitamina B6. El segundo paso en este abordaje sería identificar cómo es la distribución anatómica de este proceso neuropático. Tenemos que puede ser simétrica, por ejemplo la diabética, que comienzan de distal y progresan a proximal, o puede ser asimétrica, es decir, afecta nervios o raíces de manera irregular o de manera focal. A su vez, la afectación del nervio facial también va a ser un signo muy crucial que nos va a obligar a nosotros como médicos a investigar si hay enfermedades sistémicas o enfermedades graves. Cuando un paciente presenta una parálisis facial unilateral o adquirida, se deben buscar procesos inflamatorios, infecciosos o malignos. Algunas causas de esta parálisis unilateral puede ser la parálisis de Bell, infecciosas como la enfermedad de Lyme o el VIH, entre otras más. Mientras que la debilidad bilateral, este es un evento más raro, pero es de un gran valor diagnóstico, ya que apunta casi siempre a enfermedades sistémicas. Dentro de las causas también podemos encontrar el VIH, sífilis, neurosarcoidosis o incluso algunas neoplasias. Y a su vez existen ciertos patrones inusuales que pueden ser claves diagnósticas muy importantes. Por ejemplo, tenemos un déficit sensorial en zonas frías que va a afectar principalmente la punta de la nariz, el hélix de las orejas o las extremidades distales, lo cual nos indica o es una clave muy importante para la lepra. A su vez podemos encontrar una debilidad proximal temprana y grave, más una pérdida sensorial que es característico o sugiere una neuropatía porfírica. Y como tercer paso tenemos la determinación de la fibra nerviosa. Esto es fundamental ya que va a determinar los síntomas del paciente y por lo tanto la exploración física y los estudios que vamos a solicitar. En una neuropatía sensitiva pura, los estudios de conducción nerviosa motora pueden ser normales, ya que estos estudios evalúan principalmente fibras motoras y fibras grandes y por lo tanto no detectan bien una alteración de las fibras pequeñas. Aún así, el paciente puede sentir esta debilidad, no porque el músculo esté dañado como tal, sino porque al perder esta retroalimentación sensorial, el movimiento se vuelve inexacto. Mientras que en una neuropatía motora pura, donde los pacientes pueden reportar síntomas sensitivos, pero sin que exista una pérdida sensorial. Esto significa que el problema está únicamente en las fibras motoras y esta sensación de hormigueo no corresponde a una pérdida sensorial objetiva. Y bueno, estas neuropatías sensitivas puras se van a clasificar dependiendo de su fibra afectada. Como ya vimos, las fibras pequeñas transmiten dolor y temperatura. Entonces, cuando estas están afectadas, el síndrome más frecuente va a ser un dolor neuropático. Es decir, el paciente va a decir que tiene sensaciones de quemazón, de punzada o de ardor. Mientras que en una neuropatía mixta, es decir, que afecta a ambas fibras, el paciente refiere una mezcla de todos estos síntomas. Presenta dolor, una alteración en la vibración o incluso entumecimiento.
mientras que en las fibras grandes, cuando éstas se dañan, va a haber una pérdida de la propiocepción. Por lo tanto, esto se presenta como una dificultad para caminar, una inestabilidad, que el paciente tenga esta necesidad de separar los pies al momento de caminar y una dependencia visual para poder orientarse. Entonces, aquí vamos a tener dos manifestaciones clásicas. La primera es la ataxia sensorial al momento de la marcha, ya que pues el cuerpo no sabe dónde están las piernas en el espacio y por lo tanto tiene una marcha inestable. Y tenemos los dedos de pianista, es decir, son movimientos lentos y ondulantes que están provocados por esta falta de información posicional. Para evaluar adecuadamente a un paciente con una sospecha de neuropatía, no nos basta simplemente con estudios complementarios. El punto más importante para llegar a estos estudios y lo que realmente guía todo este proceso, pues va a ser un examen clínico bien hecho. Cuando evaluamos a un paciente con sospecha de neuropatía, es fundamental que recordemos que el cuerpo siempre va a dejar pistas acerca de lo que está pasando. Entonces, la clave es que nosotros aprendamos a leerlas. Lo primero que vamos a hacer es observar las articulaciones. Tenemos que cuando una articulación está aumentada de tamaño o está deformada, refleja que el paciente no siente dolor adecuadamente. Es decir, él se puede lastimar constantemente y ni siquiera se va a dar cuenta. Con el tiempo, este daño acumulado puede provocar articulaciones denominadas como articulaciones de Charcot. A su vez, tenemos que la movilidad excesiva, una piel muy elástica, puede sugerir un síndrome de Ernest-Darlos que se asocia a una neuropatía. Y si encontramos una escápula alada, es decir, una escápula que se separa anormalmente de la caja torácica y sobresale hacia atrás como si fuera un ala, como se puede observar aquí en la imagen, nos habla directamente de qué músculo y por lo tanto qué nervio pues está fallando. Otro paso clave es palpar los nervios periféricos. Hay zonas donde esto va a ser especialmente útil, por ejemplo, palpar el nervio cubital en el codo, el radial sensitivo en la muñeca o el auricular mayor detrás de la oreja. Tenemos que cuando un nervio está engrosado nos va a orientar hacia una neuropatía hereditaria, inflamatoria o infiltrativa. Y luego vienen los signos de cronicidad. Por ejemplo, un músculo que ya perdió volumen o una articulación que desarrolló contracturas nos dice que este proceso ya lleva tiempo avanzando. Si encontramos contracturas de codos, nos sugiere un problema miopático, mientras que una contractura de tobillos nos indica o nos orienta más hacia una mielopatía o un trastorno del sistema nervioso central. Y a su vez podemos encontrar debilidad muscular sin atrofia, lo cual nos hace pensar en una polineuropatía desmielinizante. Para evaluar para la evaluación sensorial, vamos a comenzar con las fibras pequeñas. Estas se van a estudiar con la sensibilidad al pinchazo y vamos a empezar por la zona donde sospechamos que existe esta alteración y vamos a avanzar más hacia una zona normal, evitando que toquemos el mismo punto repetidamente. Mientras que para evaluar las fibras grandes, vamos a evaluar la vibración y la propiocepción. Vamos a revisar la vibración a lo largo de diferentes puntos de la pierna y del brazo para ver hasta dónde se conserva, mientras que para la propiocepción, el movimiento que vamos a realizar debe ser lento, controlado y sostenido desde los lados del dedo o del tobillo. Y finalmente pasamos a la evaluación motora. Aquí vamos a observar la marcha y la forma en que el paciente se levanta de una silla, ya sea con o sin ayuda, lo cual nos va a hablar directamente de la fuerza muscular, el equilibrio y la sinergia muscular. Y a su vez vamos a evaluar músculos clave como van a ser los flexores de la cadera, el gastrocnemio, músculos de las extremidades superiores o de las extremidades inferiores. Una vez terminada la exploración física, esta nos va a orientar acerca de qué estudios complementarios vamos a pedir. Esto nos sirve para ya confirmar todo lo que estamos sospechando. Entonces, para esto existen los estudios de conducción nerviosa y la electromiografía. Estos estudios son especialmente útiles cuando queremos saber si estamos frente a una neuropatía de fibras grandes,
ya que, pues como lo mencioné, estas son las que se encargan de transmitir los potenciales eléctricos medibles. En cambio, las neuropatías de fibras pequeñas no se van a detectar con estos estudios, ya que estas no producen señales eléctricas que se puedan registrar. Esto no nos quiere decir que un estudio de conducción nerviosa descarte una neuropatía, sino que solamente nos va a orientar hacia qué tipo de fibra es la que está afectada. Cuando hablamos de polineuropatías, el primer paso y uno de los más importantes es distinguir si el proceso es axonal o un proceso desmielinizante. En una polineuropatía axonal, el problema principal es que estos axones se pierden o se lesionan. Entonces, como consecuencia, la señal eléctrica va a ser débil, lo cual se refleja como una respuesta motora con una amplitud muy pequeña. En cambio, en una polineuropatía desmielinizante, el axón continúa presente, sin embargo, la mielina, que es la que se encarga de la transmisión rápida y sincronizada del impulso, pues está dañada, lo cual provoca pues velocidades de conducción muy lentas. Por lo tanto, reconocer un patrón desmielinizante primario tiene un valor clínico muy grande. Cuando vemos este tipo de alteraciones, el diagnóstico diferencial se reduce y aumenta la probabilidad de que se trate de una enfermedad que responda a un tratamiento inmunomodulador. Para apoyar este diagnóstico solicitamos estudios adicionales. Entre estos podemos tener la punción lumbar, donde el líquido cefalorraquídeo va a ser de suma importancia, ya que aquí podemos encontrar la llamada disociación albuminocitológica, que significa proteínas elevadas sin aumento de células, el cual es un hallazgo muy importante o muy típico de enfermedades desmielinizantes inflamatorias. También podemos pedir una resonancia magnética de la columna lumbar, ya que va a aportar información muy importante. En estos procesos podemos observar una hipertrofia de las raíces nerviosas o incluso del plexo braquial. Y bueno, para clasificar como tal una polineuropatía como desmielinizante primaria, se debe documentar al menos uno de los siguientes hallazgos. Estos incluyen una latencia motora distal muy prolongada, ya que la pérdida de la mielina afecta especialmente a los segmentos más distales. Latencias F muy prolongadas o ausentes, lo que indica un compromiso de los segmentos proximales del nervio. Una velocidad de conducción muy lenta, prácticamente es el sello distintivo de la desmielinización. Potenciales motores con morfologías o muy dispersas o con duración prolongada debido a esta desincronización de las fibras. Un bloqueo de conducción motora que muestra que la transmisión del impulso no avanza adecuadamente por ciertas porciones del nervio. Y por último, un reclutamiento reducido en un músculo que conserva una amplitud normal, lo cual refleja que las unidades motoras no pueden activarse en forma eficiente aun cuando el axón esté intacto. Entonces, con todo esto podemos entender mejor cómo se comportan ambos procesos. En una polineuropatía axonal, la respuesta motora va a ser muy pequeña porque hay pérdida de fibras. Entonces la velocidad puede estar algo reducida, pero sin llegar a valores extremadamente bajos que son típicos de una polineuropatía desmielinizante. Mientras que en la polineuropatía desmielinizante, la amplitud de la respuesta puede ser normal o ligeramente reducida, pero la forma del potencial motor cambia. Es decir, aparece una dispersión temporal normal con un potencial más ancho y desorganizado. Esto refleja que la mielina está dañada y que las fibras pues ya no conducen al mismo ritmo. Y finalmente, incluso dentro de las neuropatías desmielinizantes, el estudio de conducción nos permite diferenciar entre procesos hereditarios o procesos adquiridos. En las neuropatías hereditarias, la mielina se desarrolla de una manera anormal desde el inicio de la vida. Entonces, esto provoca que las fibras estén afectadas de manera uniforme y los potenciales motores sean lentos, pero sincrónicos sin una dispersión marcada. Mientras que en las neuropatías adquiridas, el daño ocurre
en parches, es decir, ocurre de forma irregular. Esto va a producir pues una dispersión temporal amplia y anormal con potenciales desincronizados, lo cual es muy característico de algún proceso inflamatorio que afecta a la mielina. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.